Muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén muy bien esta mañana, esta tarde, esta noche, en el momento en el que ustedes estén escuchando esta grabación. Me, mm, Me da mucho gusto que hayan seleccionado este video porque el día de hoy quiero compartir con ustedes pues una inquietud que abraza lo que me interesa, pero que al mismo tiempo abraza lo que hago comúnmente pues en la vida cotidiana como ustedes también lo hacen. Y es justamente la importancia de la lectura en nuestra vida cotidiana. Cuántos de ustedes ocupan tiempo para leer, no solamente lo que les dejan en clase, sino que también ocupan tiempo para leer en diferentes medios, en Facebook, en lo que antes se denominaba Twitter o en otras plataformas, porque la lectura pues está en todo lo que hacemos. Siempre es también importante recordar que si bien la lectura está en todo lo que hacemos, también hay procesos que especializan esta lectura y que van a tener resultados que muchas veces no alcanzamos a comprender o que muchas veces no tenemos tan claro. Y quiero presentarles esta propuesta con la intención, sobre todo, de que ustedes reflexionen sobre nuestro hacer lector, nuestra forma como sujetos lectores o como lectoras, y que a partir de esta exposición, que espero sea breve, ustedes generen preguntas y al mismo tiempo acudan a resolver estas preguntas justamente a partir de la lectura. Y quiero agradecer a mi querida doctora Badía, quien me permitió participar en esta ocasión nuevamente con ustedes, ahora con este tema. Bien, pues yo soy Daniel Arzate y quiero que me acompañen en este viaje que he preparado para todas y todos ustedes. La lectura está relacionada con procesos cerebrales. Y es bien interesante cómo estos procesos cerebrales, pues no están separados de otros procesos que tienen que ver con la visión, sino que están relacionados con la visión, pero también con el oído, pero también con el cuerpo, pero también con el lenguaje, pero también con las emociones. Y digo así, pero también porque la lectura es un proceso que no solamente nos invita a conocer o que no es un proceso que únicamente nos lleve a aprender, sino que también modula nuestro cerebro. Y el día de hoy quiero justamente hablar de estas condiciones neurocerebrales que están ligadas a los procesos de lectura. De manera innata, tenemos una competencia lingüística. Filósofos, lingüistas como Chomsky, por ejemplo, han hablado de las capacidades que como seres humanos tenemos para hablar. Nacemos con esta capacidad nata para hablar. Y ya con el tiempo vamos desarrollando esta capacidad a partir de nuestra relación con otras personas en la vida. Ustedes recordarán cómo fueron aprendiendo distintas formas de relacionarse lingüísticamente. Por supuesto, aprendimos cuestiones muy básicas como leche, hambre, miedo, ganas, algo que tiene que ver con el deseo de alimentarnos, del abrazo, etcétera. Pero también fuimos aprendiendo otras palabras, ustedes ya en su licenciatura, nuevas palabras, y entonces el lenguaje siempre va a estar relacionado con los contextos de aprendizaje. ¿Por qué aprendemos estos lenguajes? ¿O por qué aprendemos nuevas palabras o a conjugar o a relacionar? Porque ya es nato, ya estamos capacitados y capacitadas, ya tenemos una competencia nata para hacerlo. Y repito, después lo ponemos en performance, diría Chomsky. Tenemos esta competencia y después esta competencia la actuamos. Hay muchos casos en la historia
que sobre todo refieren a estas criaturas ferales que nacieron fuera de contextos lingüísticos y se dice que no aprendieron a hablar. Tenemos el caso de Tarzán, por ejemplo. Si bien se ha explicado a través de ellos la relación entre el contexto y el lenguaje, también debemos considerar que estos ejemplos son más bien parte de una literatura que está más cercana a las leyendas y a los mitos. Los niños ferales, tal cual los ha descrito la literatura del lenguaje, pues no necesariamente son reales, sino más bien funcionan para explicar cómo cuando un niño no está en un contexto lingüístico, no desarrolla el lenguaje en una capacidad como podría hacerla cuando está dentro de un contexto. Pero este no es el tema. El tema es que más bien nuestro cerebro no está programado para leer. Nosotros y nosotras tenemos que aprender a leer. No lo desarrollamos en el contexto como lo hacemos con el lenguaje verbal, como cuando hablamos, sino que la lectura y la escritura son procesos culturales, son procesos sociales que vamos a aprender y que vamos a desarrollar en nuestra vida cotidiana, porque no estamos capacitados y capacitadas para ello, sino que tenemos que desarrollarlo. Ustedes dirán, oye Daniel, pero también el lenguaje lo vamos a desarrollar. Claro que sí, sin duda, pero este lenguaje ya hay algo en nuestro cerebro que va a permitir que lo desarrollemos, pero la lectura no. La lectura es una modificación, digamos, y un movimiento de un montón de neuronas y de elementos cerebrales, de zonas cerebrales que se ponen en funcionamiento para la lectura. Y esto es maravilloso porque la lectura es una tecnología. La lectura es un aprendizaje que sale de la vida cotidiana y después regresa a la vida cotidiana. ¿Por qué digo que sale de la vida cotidiana? Porque está más bien en los colegios, porque está más bien en las escuelas, pero ojo, la lectura muchas veces la aprendemos en casa. Y digo muchas veces porque no todas o todos lo hemos desarrollado así o lo han desarrollado así. Y sobre todo, quisiera apuntar en principio que la lectura la estamos constantemente aprendiendo a partir de la relación afectiva. Recordemos cuando aprendimos a leer, qué leíamos, qué cuentos, qué leyendas, qué canciones de cuna, etcétera. Estas nos van a dar un elemento bien interesante sobre nuestra relación afectiva con la lectura. El lenguaje tiene una relación afectiva bien bonita y muchas y muchos o muchas de nosotros, nosotras, nosotres, aprendimos a hacerlo con alguien a quien queríamos mucho. Nuestra abuelita, nuestro abuelito, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros primos mayores, nuestros hermanos, etcétera, ¿no? Aprendimos a leer con alguien, y esto es bien interesante porque muchas veces socialmente aprendemos también a alejarnos en el momento de la lectura, pero la lectura recreativa siempre va a estar relacionada con alguien, con esta emoción, con este gusto. Entonces, este aprendizaje de la lectura y de la escritura va a desarrollar interconexiones audiovisuales y lingüísticas que sin duda vamos a ir perfeccionando y que también sin duda va a estar relacionada con zonas neuronales especializadas. Y estas zonas neuronales, antes se pensaba que el cerebro era una esfera partida como en la imagen y que a veces se prendían ciertas zonas dependiendo de la tarea que se estaba realizando, pero conforme los estudios los estudios neuronales, los estudios neurobiológicos, las neurociencias, vaya, han ido afinando sus propuestas teóricas y entonces han determinado que no necesariamente está muy focalizado, sino que hay un cruce de energías entre diferentes niveles de nuestro cerebro. Y bueno, no sé si ustedes vean bien la imagen, yo en la pantalla la veo como movida, pero bueno, funciona igual.
Existen, según la literatura de la lectura, diferentes etapas del aprendizaje. Y es por esto que se menciona que la lectura es visual, es auditiva, es emotiva, porque tenemos una primera etapa que es la etapa pictórica. Esta etapa pictórica nos va a permitir o vamos a tener la posibilidad de identificar formas. Cuando aprendemos a leer, lo primero o de los primeros niveles que aprendemos es a identificar formas. Empezamos a relacionar sonidos en la etapa fonológica posterior, sonidos con estas formas. Entonces, la etapa pictórica y la etapa fonológica van a estar vinculadas o muy estrechamente vinculadas, porque son procesos de identificación. Fíjense qué maravilla, porque nuestro cerebro aprende a asociar. Así como asociamos arriba a abajo, así como asociamos caliente frío, también aprendemos a asociar signos. Y estos signos que asociamos en un primer inicio de manera verbal, después los vamos a ver reflejados en la escritura. Una vez que hacemos ello, comenzamos en un proceso de conversión. Aprendemos que A, L son dos sonidos que yo he escuchado, pero los voy a transformar en una palabra y entonces empiezo a generar eso, palabras. Al, por ejemplo, y palabras mucho más especializadas y mucho más complejas que la que acabo de decir, que en realidad al es una palabra súper compleja si lo vemos desde el punto de vista fonético, fonológico, porque la producción de este sonido es una producción bien interesante porque implica una abertura y después un cierre, pero nuevamente no estamos hablando de ello. Y entonces, en este proceso de conversión, vamos a encontrar algo que muchas veces se nos dificulta un montón, que tiene que ver con la ortografía. También, cuando nosotros y nosotras o nosotres aprendemos a leer, vamos a aprender ortografía. Fíjense qué interesante. Cuando yo doy clases en secundaria, mis estudiantes me dicen, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve aprender a escribir bien? Y yo siempre les hablo de este capital simbólico que en algún momento habló, ay, se me fue el nombre del autor, ahorita les digo, Bourdieu, ¿no? Obviamente no les digo a los alumnos de secundaria, no les hablo del capital simbólico, pero siempre les digo, híjole, cuando tú le escribas una carta a una chava, a un chavo, a alguien, pues se va a ver bien feo que tengas errores ortográficos, ¿no? Y una persona que escribe bien siempre es una persona interesante. Hombre, esto en el ejemplo, ya en la práctica habrá sus diferencias. Pero lo que quiero decir es que una buena escritura siempre o ayuda también en tener una imagen social. Entonces, cuando aprendemos a leer, aprendemos también o sin querer vamos desarrollando una imagen social. Entre más leemos, más aprendemos y se dice, más viajamos en el mundo, más conocemos. Y una persona que entre más conozca es una persona que puede hablar de más temas, es una persona más interesante, es una persona más capaz de tomar decisiones, etcétera. No con ello estoy diciendo que las personas que no lo hacen no sean interesantes o no sean capaces, etcétera, ¿no? Estoy diciendo que la lectura abre puertas importantes y nos ayuda también a tener estos procesos de significación. Entre más palabras conocen ustedes a través de la lectura, pueden asociar más fácil, pueden tener más estos sinónimos, pueden escribir mejor, por ejemplo, en las tareas de la escuela, pueden acompañar a otros y a otras que no han tenido este proceso de lectura o que han llegado a etapas de vida mayores y entonces se han visto relegadas o relegados porque no tienen estos procesos de lectura. Y entonces ahí podemos como humanistas encontrar una puerta también de servicio y de cercanía, de retribución social. Muy bien. Estas etapas no solamente son etapas que están en una escuela o en un aula, sino que efectivamente son procesos neurobiológicos. En este momento que yo estoy hablando, hay muchas chispas en mi cerebro. Hay un montón de chispas
en mi parte muscular de la mandíbula, porque la producción de los sonidos, bueno, implica una ejecución cerebral, pero también un movimiento corporal que es resultado de toda una articulación que va a iniciar desde mi diafragma. Pero nuevamente me desvío. Entonces, estos procesos o estas etapas que acabamos de ver van a afectar o van a dar cuenta de una arquitectura cerebral. Em, el cerebro, como ustedes pueden ver aquí en estas imágenes, pues va a tener justamente esta, o bueno, se pigmenta para ver estas redes de interconexión, para ver estas redes, porque no, repito, no están estas capas separadas, sino que hay un flujo de energía. Estas imágenes son imágenes reales que la neurociencia nos ha permitido ir viendo justamente de los procesos cerebrales y se va pintando para la neurociencia, repito, para identificar los procesos. Ahorita nos vamos a dedicar en una imagen que es mucho más primitiva, pero esta imagen nos permite ver estas redes de producción neurocerebral. Y en este caso, los procesos de aprendizaje y de lectura van a modificar el cerebro. Fíjense, la lectura modifica el cerebro y nunca tendríamos que dejar de leer. Yo inicié esta presentación diciendo que leíamos en muchos lugares y que estábamos muy acostumbradas y acostumbrados a leer en diferentes redes, ¿no? Los comerciales o los espectaculares. Pero, ¿qué pasa cuando yo voy sistematizando mi proceso de lectura? Efectivamente, voy sistematizando mi proceso de modificación cerebral. Lo voy afinando. Voy afinando estas conexiones neurológicas que me ayudan después a relacionarme con mi mundo inmediato. Las afasias nos han permitido dar cuenta de las relaciones que hay en mi cerebro, de la especialización de las áreas. ¿Qué son las afasias? Las afasias son estas rupturas que había en las conexiones neuronales y que en su momento, por una temperatura muy alta, por un accidente cardiovascular, por cuestiones de alimentación, etcétera, se rompen. Las afasias son estas rupturas entre las relaciones neuronales o neurológicas. Y estas afasias van a afectar al lenguaje, pero el lenguaje no solamente verbal, sino, perdón, en la oralidad, sino también el lenguaje escrito, sino también la producción del lenguaje, sino también el significado del lenguaje, o de los chistes, por ejemplo, o de los sustantivos que ya no los reconocemos, etcétera. Entonces, las afasias nos han permitido observar cómo están relacionadas las áreas que se especializan en el lenguaje. Ahora bien, el lenguaje o la lectura va a permitir este flujo de lo visual, que para nosotros y nosotras, que muchas veces estamos acostumbradas y acostumbrados a ver, no reparamos en todo lo que implica ver, porque no solamente vemos y ya, sino que esto que vemos va a producir algo en mi cerebro y va a ir cristalizando cosas en el cerebro. ¿Qué quiero decir? Que si yo solo me quedo con mi lectura de X, con mi lectura de Instagram, que bueno es menos, con mi lectura de Facebook o con lo que escucho incluso, que es otra forma actual de leer a través de YouTube, entonces estoy generando menos procesos o mis procesos no se están especializando o hay una repercusión en las tareas neurológicas. ¿Qué pasa si cambio estas tareas que yo a lo mejor paso 15 minutos leyendo en Facebook o leyendo en X hilos, ¿no? ¿Qué pasa si los cambio por una lectura académica o por una lectura de literatura o por una lectura de un ensayo que responde a toda una investigación y al mismo tiempo a un proceso neuronal? ¿Qué pasará en mi vida cotidiana? ¿Qué me interesará ahora? Mientras yo leo, no sé, se me ocurre, me pongo a leer los chismes de política actuales. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, enseñándole a mi cerebro a leer chismes. No le estoy enseñando necesariamente a mi cerebro a investigar, sino a
generar cierta emoción por cierto tipo de palabras. Cuidado, porque nuestra actividad lectora va a dar cuenta también de nuestra actividad cultural, de nuestras prácticas. No estamos separados ni separadas de lo que hacemos en la lectura. Por eso ustedes como humanistas se van a distinguir de otras licenciadas, de otros licenciados, de otros profesionistas, porque ustedes leen diario y van aprendiendo con esta lectura a ser críticos y críticas de su medio, de su vida cotidiana. Y por críticos y críticas no me refiero a pelear o discutir, sino a saber analizar, a saber sintetizar, a saber nombrar, a saber discutir también, a saber argumentar algo que necesariamente va a repercutir en nuestra vida diaria. Y bueno, desde la literatura también de la lectura, se ha hablado de dos rutas, de una ruta dorsal y de una ruta ventral que están ubicadas en esta parte posterior de nuestro cerebro. Si ustedes observan la imagen, en la zona ventral, nosotros vamos a saber qué es algo que veo y nuestra zona dorsal nos va a decir dónde está lo que veo. Si ustedes observan, las o dos capacidades bien importantes del ser humano para la sobrevivencia es qué es y dónde estoy. Mi ubicuidad es súper interesante y entonces la lectura va a desarrollar justamente esta posibilidad de saber qué es algo y dónde está eso. Ojo, muchas veces tenemos por ahí voces que nos van diciendo cosas que nos angustian. Cuando aprendemos a controlar o cuando buscamos ayuda también para ir observando dónde estoy, dónde está eso que me está diciendo algo en contra mía incluso. Hoy un alumno de secundaria me repetía algo que me repite todos los días que puede y me decía, es que yo soy muy fea, maestro. Constantemente me dice, es que ya ve que yo como soy muy fea, ya ve que como mi cabello es feo, ya ve que como yo no sé escribir, ya ve que como, ya ve que como, y constantemente se ataca. Yo le dije, oye, para. Lo que estás diciendo te está ubicando en el aquí y el ahora y te está enseñando a decirte todas estas violencias en contra tuya. Para el lenguaje. Cuando aprendemos a leer, cuando somos críticos y críticas durante la lectura, vamos a ir aprendiendo a separar estas voces que muchas veces nos han atacado o que muchas veces hemos eh, asimilado. Es que iba a decir la palabra introyectar, pero no me gusta, que hemos asimilado por diferentes razones. Pero nuevamente, no estamos hablando de eso. Entonces, aprender a leer va a permitir desarrollos en el hemisferio izquierdo, va a permitir interconexiones en diferentes zonas de nuestro cerebro y nos va a ayudar a adquirir lenguaje, significados, sonidos. ¿Qué afecta esto o en qué nos ayuda? A lo mejor a aprender otros idiomas, a lo mejor a desarrollar otras habilidades lingüísticas, a lo mejor a relacionar la palabra con la acción, a lo mejor a buscar sociedades inclusivas, no lo sé. La lectura va a repercutir en muchas cosas. Y entonces, poco a poco vamos especializándonos en estas zonas. Si ustedes observan en la imagen, el 3B, esta imagen del 3B lo que nos va a permitir es observar también zonas que están relacionadas con el oído y zonas, ahorita lo veremos, que van a estar relacionadas más bien con el procesamiento de información. Esta zona 3B está vinculada inmediatamente con procesos auditivos y entonces vamos a irnos interconectando con zonas o con procesos que tienen que ver más con las zonas visuales, ¿no? Con las zonas de la vista. Entonces, oído y vista van a estar interconectados en el momento de la lectura. ¿Por qué el oído? Ustedes dirán, oye, Daniel, pero yo cuando leo, leo en silencio. Sí, pero muchas veces que hemos leído en voz alta, ha hecho que también el sonido se reproduzca incluso cuando estamos leyendo en voz baja o cuando estamos leyendo en silencio. Escuchamos las palabras. Y entonces después tenemos también estas zonas
visuales occipitales que van a estar nuevamente vinculadas con esta denominada área de Broca, que repito, está inmediatamente relacionada con el sonido y el sonido a su vez con el lenguaje. Muy bien. Conforme vamos avanzando en la lectura, pues se dice en la literatura especializada en los procesos de lectura, sobre todo en los procesos infantiles de lectura, porque es ahí, también tenemos tiempos cerebrales para aprender a leer y para desarrollar herramientas de lectura. No significa esto que cuando crecemos ya no, pero conforme vamos avanzando en la edad, estos procesos a veces son no alcanzan quizá el porcentaje que pudieron haber alcanzado en otro momento. Bien, o se necesita mucho más ejercicio, se necesita mucho más capacitación. Bien, entonces vamos aprendiendo, ¿no? Estas selecciones de las vías, que no son voluntarias, van a depender de las palabras que leemos o del tipo de palabras que leemos, de la competencia lectora que vamos desarrollando, de los sistemas de escritura que estamos empleando y de la lengua en la que leemos. Si ustedes leen en otra lengua, pues entonces eso también va a impactar en qué zona o en qué vía es donde ustedes están perfeccionándose. Bueno, la vía dorsal va a estar, según esta literatura, más relacionada con pseudopalabras y con palabras desconocidas. Es decir, esta parte posterior de significados que se van a ir aprendiendo y que en su momento pues son desconocidas y que nos impactan o que más bien pues vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Conforme vamos avanzando, pues se va activando más la zona ventral porque ya tenemos más palabras definidas, porque ya son más frecuentes, porque con el tiempo se va desarrollando. ¿Qué significa esto? Que entre más leo, más palabras nuevas voy aprendiendo y más palabras nuevas voy haciéndolas frecuentes en mi vida. Esto, según la neurociencia, no son procesos acabados, sino que son constantes. Constantemente estamos aprendiendo. ¿Y para qué aprendemos? Para sobrevivir. A veces creemos que solamente el descubrimiento del fuego o de la agricultura nos ha permitido sobrevivir. Y actualmente no. Vivimos en sociedades en las que el conocimiento también nos ayuda a sobrevivir. Hay muchas zonas de peligro. Cuando no conocemos estas zonas, tendemos a entrar en esas zonas de peligro. Y no me refiero a zonas físicas. Hay muchas zonas emocionales, muchas zonas intelectuales, muchas zonas que están relacionadas con el conocimiento en las que nos podemos perder y en las que podemos entrar a muchos procesos de salud mental de las que no vamos a hablar el día de hoy. Finalmente, o ya para ir cerrando esta intervención, quisiera mencionar algunas, porque hay todo un documento muy extenso que ha arrojado el INEGI en torno a la lectura, porque como ustedes saben, se ha definido que México cayó en un cierto porcentaje de lectura en estos últimos años. México es un país que se está destacando por tener índices de lectura muy bajos. Y esto, si ustedes lo pueden relacionar o hiciéramos un estudio mucho más profundo, podríamos observar qué relación hay entre estos índices de disminución de lectura y estos índices tan altos de violencia que vivimos en el país. Pero entonces, aquí tenemos que se reporta que una población alfabeta de 18 años o más no lee materiales MOLEC. Estos materiales MOLEC, pues son las herramientas digitales, etcétera, ¿no? Sobre todo estas plataformas a las que ya nos habituamos y que, si ustedes observan, se lee más, ¿no? En estas plataformas digitales que menos, es decir, que en libros o que como antiguamente se hacía. Ahora, el porcentaje de la población lectora, como les decía, disminuyó considerablemente 14,6 puntos, ¿no? Porcentuales. En 2015 decayó teníamos, perdón, un 84,2% de lectores y ahora tenemos un 69,6%. Hemos bajado. Hay un problema ahí de la población que está leyendo. Y repito, esto está vinculado con procesos neurológicos.
no solamente se lee por leer, no solamente se lee por gusto, también se lee para desarrollar habilidades neurológicas que muchas veces no tenemos conscientes. Entonces, si ustedes observan la gráfica del 2015 hacia acá, ha venido una disminución muy interesante de la lectura y muy preocupante también. Bien, se habla de que aún hay un descenso de la población lectora que se pronunció, ¿no? Sobre todo los hombres disminuyeron en su lectura. 86,7 a 69,9 en el 2024 y el de las mujeres disminuyó de un 81,9 a un 69,93%. Entonces, estamos equivalentes más o menos, ¿no? Esto, por supuesto, va a estar relacionado también con una vida laboral, con una vida estudiantil, con una vida que cada vez es más agitada, que cada vez nos permite menos leer, etcétera. Como ustedes observan, las dinámicas de lectura están relacionadas no solamente con la escuela, sino con nuestra vida cotidiana. En esta otra se observa la población alfabeta que más lee Internet, pues es la que está hasta abajo. Si ustedes observan, es la de 18 a 24 años, donde ustedes están ubicados y ubicadas. ¿Qué es lo que están leyendo más? Foros, blogs, páginas de Internet de diferente naturaleza. Entonces, también tenemos un porcentaje de entre 35 y 44 años que también están leyendo en estas plataformas. Cuidado, ¿no? Estamos leyendo más y ese es otro tema. También existen las denominadas fake news. Y finalmente tenemos esta gráfica de las más lectoras, que también habrá que decir que leemos más libros de literatura, ¿no? Lo cual es muy interesante o muy gratificante para mí, que soy del área de lengua y literatura. Pero también hemos estado leyendo textos de autoayuda, de superación, ¿no? Textos religiosos porque buscamos respuestas. Estamos leyendo materiales que están vinculadas o vinculados, perdón, a nuestras profesiones de cuestiones de cultura general, menos recetarios o manuales y otros pues están leyendo menos. Entonces, bueno, tenemos un porcentaje de lectores de literatura y ojalá que estos porcentajes a través del ejercicio de nuestras humanistas y de nuestros humanistas que están por egresar vayan aumentando, no importando del área de las humanidades que hayan elegido. Muy bien, casi para cerrar. Tenemos un cerebro lector y este cerebro lector es aquel que va a operar con una memoria neuronal, los objetos conocidos. Vamos perdiendo las posibilidades de la memoria neuronal en el sentido de la lectura conforme no vamos leyendo. Vamos olvidando o vamos dejando cosas en el pasado o nos vamos perdiendo la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir conociendo otros mundos, otras maneras de ser en el mundo. La lectura está vinculada a la interculturalidad, a la inclusión, a las cuestiones del género, a la justicia social, a la crítica, a la emoción, a la defensa de muchas otras cosas, de cosas, ¿no? De la tierra, del agua, de los espacios, no sé. El cerebro lector está vinculado también con este aprendizaje y con esta memoria neuronal. Ojo con lo que leemos también. Somos lo que leemos, somos lo que aprendemos en la lectura también, somos lo que vemos, somos lo que decimos. La lectura va a interconectar la vista, el lenguaje, el oído, como hemos dicho. Existe una relación entre el pensamiento y la lectura. Cuidado, cuidado ahí, ¿no? La lectura es un aprendizaje cultural también. Nosotros y nosotras aprendemos a leer, lo voy a decir así, en manada, en grupo. Somos mamíferos, somos animales que aprenden a leer en manada, en grupo. Y entonces este grupo también se va defendiendo a través de la lectura y de lo que repercute con ella. Hay una modificación neurocerebral. Cuidado con lo que leemos, cuidado con aquello a lo que nos acercamos. Finalmente, en estas conclusiones, la lectura va a ejercitar el cerebro, va a estimular la curiosidad y va a potenciar la creatividad. Yo las invito y los invito a leer porque
Yo espero que sean cada vez más curiosas, más curiosos, más curioses, más, con mayor creatividad. La lectura va a estar ligada a las emociones y a la cognición que no podemos separar. Aprendemos con emociones, aprendemos desde la emoción. Aprendemos el mundo desde esto que somos y somos emociones y somos cuerpo y somos esta naturaleza de conocimiento. Aprender a leer es aprender nuestras capacidades lingüísticas y performativas. Pongámonos en competencia con nosotros mismos y con nosotras mismas, con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ver qué capacidades tenemos y superémoslas. Siempre es bien interesante superarnos cada día. Y no lo digo en un sentido de ustedes pueden, muchachos, muchachas, ¿no? Sino es bien interesante ver cómo logramos algo que pensábamos que no lográbamos y eso nos ayuda un montón en nuestra autoestima. Y finalmente la lectura va a desarrollar nuestras capacidades sociales, culturales, neurobiológicas, del aprendizaje y del conocimiento del mundo. Entonces, mis queridas, mis queridos, mis queridos estudiantes, vamos a leer literatura, vamos a leer otras cosas que no solamente se queden en lo que podemos leer en un celular, que tiene que ver con publicaciones que muchas veces no conocemos su naturaleza y que pueden ser tramposas y que pueden engañarnos y podemos caer en el engaño. Pues bueno, los y les abrazo. Espero que esta breve o no sé, larga explicación, este largo monólogo sirva y contribuya a algo para ustedes y les ayude a crecer, no solamente profesionalmente, sino desde un punto de vista humano. Cada vez nos necesitamos más, cada vez necesitamos a estos humanistas, a estas humanistas, para que vayan al mundo y para que generemos nuevas sociedades más inclusivas, más interculturales, de mayor respeto hacia el género, de mayor respeto a las diversidades, etcétera. Pues un abrazo a todas, a todos y a todes en este momento en el que estén leyendo. Yo soy Daniel Arzate, me despido y me pueden encontrar en la coordinación de la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas. Un abrazo fuerte.